Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes. Con la alegría de la Pascua, los saludo nuevamente, deseándoles que la palabra de Dios siga penetrando en sus corazones, en sus mentes, en su alma, en todo su ser, para que se vayan transformando según el querer y la voluntad de Dios. Que la gracia de Dios permanezca también en sus corazones, que experimenten como los apóstoles ante la certeza de la resurrección, paz y alegría, que les permita entonces tener una vida plena. Vamos a invocar a nuestro amoroso Dios, a ese Dios que en la cruz venció al enemigo, a los enemigos mejor, que nosotros no podíamos vencer, y que nos ha conseguido este gozo, esta alegría, este entusiasmo, esta dicha y también esta esperanza de que nuestra propia resurrección está ya asegurada si vivimos, claro está, el querer y la voluntad de ese Dios que es amor y que quiere que tú y yo seamos amor en cada momento de nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti, soberano Señor, que nos has regalado tantos bienes, tantas bendiciones, que no podríamos nosotros terminar nunca de enumerarlas, porque así de grande y así de magnífico es tu amor por nosotros. Queremos entregarte nuestros primeros pensamientos de este día, nuestras primeras palabras. Queremos, Señor, agradecerte porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, porque nos abres, Señor, las Escrituras que contienen tu santa palabra y nos partes el pan en el santo sacramento de la Eucaristía. Gracias, Señor, porque has manifestado tu amor y tu misericordia, pero también tu poder de una manera ilimitada en la persona de tu Hijo Jesús, en su encarnación, que es ya un milagro inmenso, maravilloso, incomparable, al permitir que una jovencita que no conocía varón, siendo virgen, quedara embarazada y permaneciendo virgen para siempre, fuera también madre, virgen y madre, misterio admirable que solamente se entiende por la fe cuando reconocemos el poder tan grande que tienes tú, porque eres todopoderoso. El que todo un Dios se haya reducido a la condición de criatura limitada y pecadora, de ser humano, que sin cometer pecado se hizo semejante a nosotros en todo lo demás, que compartió nuestra naturaleza débil y necesitada de la salvación, sin que en su propia persona se afectara lo que es Él como Dios y tampoco como hombre. Otro misterio maravilloso que solamente tú, Señor, puedes hacer. Y cuando ya nosotros no teníamos esperanza de salvación, de liberación, de redención, en la cruz tu Hijo Jesús dio la vida por nosotros para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. El misterio de un Dios humanado que muere para que con su muerte nosotros podamos mantener la vida y planificarla hasta la vida eterna. Y antes, Señor, de que se cumpliera plenamente ese encargo que tu Hijo había recibido de tu gran amor para que nosotros tuviéramos salvación, quiso también nuestro Señor Jesucristo fundar una iglesia, una sola iglesia que hasta el final de los tiempos iba a ser
tu santa presencia en el mundo, en todo el mundo, y por eso es Iglesia Católica, Iglesia Universal. Y esa iglesia que es columna y fundamento de la verdad, que es esposa de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, es también instrumento tuyo de salvación para el mundo entero, para todos aquellos que a través de esta misma iglesia conocemos tu santa palabra y queremos seguir a tu Hijo Jesús para convertirnos en hijos de adopción tuyos por el gran amor que nos tienes. Y en esta iglesia, Señor, nos has dejado la mayor de las muestras de tu amor, comparable apenas con la muerte de tu Hijo en la cruz, la Santa Eucaristía, la presencia viva, real, física de todo un Dios que, así como no fue impedido para encarnarse en el seno de una mujer, de una jovencita, así tampoco está impedido para encarnarse continuamente sobre el milagro del altar, para seguir dándonos a nosotros la salvación. Y eso es posible, Señor, porque tú eres Dios Todopoderoso. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. A ti nos consagramos en esta mañana, a la intercesión también de nuestra Madre Santísima, ella que es madre de tu Hijo y que es madre también de la iglesia, aquella que es madre de la cabeza y es también madre del cuerpo. A ella, a sus intercesiones, nos consagramos también en esta mañana. Y a ti, Señor, único Dios verdadero, que existe desde siempre y vive para siempre, te adoramos únicamente a ti, Señor. Te adoramos por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este domingo cuarto de la Pascua en el que nos encontramos es un domingo muy especial. Primero porque estamos todavía muy contentos por el triunfo de Cristo sobre todos estos enemigos de los que decíamos en la oración, no podíamos nosotros vencer. Yo recuerdo cuando estaba en Colombia, en mi país de origen, y que jugaba la selección Colombia y que ganaba. Y sobre todo cuando eran partidos así muy importantes, casi imposibles para una selección que apenas estaba creciendo como la selección Colombia, y que derrotaran a una selección mayor, de mayor trayectoria, de mucha más calidad futbolística. Cuando ganaba la selección Colombia era una alegría inmensa. Recuerdo, por ejemplo, en una ocasión, en un mundial en el que le ganamos a Argentina 5-0. Eso era una apoteosis, porque nunca se hubiera esperado que estos inditos de Colombia fuéramos a ganarle a la selección de Argentina 5-0. Esa alegría por ese triunfo de la selección Colombia no duró un día, ni dos, ni tres, ni una semana, ni un mes. Duró mucho más tiempo y nada más era un simple partido que no le agregaba nada a la vida de nosotros como colombianos. No nos mejoraba la vida para nada, no cambiaba nuestras condiciones de vida, no solucionaba los problemas de corrupción enorme que hay en Colombia, y de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades, de violencia, de guerrillas. No resolvía ningún problema de esos, y más sin embargo, nosotros tomábamos esa celebración como algo verdaderamente grandioso. Y todavía hasta la fecha hay muchas personas que se siguen alegrando por ese evento en el que solamente en el campo deportivo hubo un triunfo de mi selección, de la selección Colombia. Imagínense ustedes un triunfo mayor, infinitamente mayor, que sí tiene que ver con nuestra vida y que ha cambiado el curso de los acontecimientos en la vida humana de una vez y para siempre, y es cuando la intervención de Dios en la historia humana dio como resultado la salvación, la redención, la liberación. ¿Cómo no alegrarnos? ¿Cómo no tener el corazón lleno de esperanza? ¿Cómo no estar año tras año regocijándonos nuevamente en este acontecimiento que no se quedó atrás en el pasado, hace 2000 años, sino que se sigue renovando en cada día de nuestras vidas cuando recordamos que somos hombres y mujeres redimidos, liberados del poder de los pecados, para que tengamos entonces la fuerza de Dios
para luchar contra las tentaciones, para huir de las ocasiones de pecar, para ser hombres y mujeres nuevos, para tener una verdadera conversión que nos ayude a cumplir lo que Dios quiere en nosotros. ¿Cómo no gozarnos? ¿Cómo no alegrarnos si nos gozamos con el triunfo de un partido, en un partido de fútbol, o de una jovencita que gana un concurso de Miss Universo, por ejemplo, o si el presidente, el candidato a la presidencia mejor por el que yo voté, terminó siendo presidente, etcétera? Si nos regocijamos frente a cosas tan vanas, tan pasajeras, tan intrascendentes como esas, ¿cómo no gloriarnos? ¿Cómo no gozarnos del triunfo de Cristo sobre todos estos enemigos que nosotros no podíamos derrotar y que Él sí derrotó para nosotros, para que podamos ser en verdad hijos de Dios? Por eso es que es mucha alegría, y la iglesia extiende ese tiempo de alegría al menos a 50 días, que es el tiempo de la Pascua. Más o menos 50 días en los que la iglesia medita constantemente en esa alegría, para que no se borre la sonrisa de nuestros labios, para que no se borre la esperanza de nuestros corazones. Y el pasaje que tenemos hoy en el Evangelio nos permite tener todavía una razón adicional para celebrar, y es el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Juan 10, del 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parte del Evangelio, esta perícopa, se llama así a un trozo del Evangelio o de las Sagradas Escrituras en general, que tiene sentido completo. Esta perícopa del Evangelio, este pasaje del Evangelio, nos permite ver a Cristo afirmando cosas muy importantes para los verdaderos cristianos, para nosotros que somos reconocidos ovejas de Cristo y que escuchamos su voz. Este pasaje se complementa con la continuación que toma lugar del versículo 11 en adelante, y que tiene otras afirmaciones igualmente muy importantes, como aquella en la del versículo 11, que dice Cristo: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Allí Cristo se reconoce entonces como el buen pastor. Y más adelantito dice: tengo también otras ovejas que no son de este redil. A ellas también voy a traerlas aquí conmigo, para que al final sea un solo rebaño guiado bajo un solo pastor. Pero la iglesia, para que tengamos nosotros la posibilidad de alimentarnos de todo este zumo de sabiduría y de vida eterna que tiene la palabra de Dios, en cada frase, en cada párrafo, en cada versículo, podríamos decir inclusive en cada palabrita que nosotros leemos, nos da la posibilidad de ir entonces meditando en la Sagrada Escritura lentamente, poco a poco. Y por eso es que no nos quiso poner
la iglesia para este día todo el relato de Juan capítulo 10, que habla pues de un rebaño, de un pastor, de los que no son pastores, de los que nomás son ladrones y que llegan es a robar y a destruir, de la vida que ese pastor quiere darnos, de a dónde nos lleva ese pastor, etcétera. No quiso la iglesia darnos toda esa cantidad para nosotros imposible de asimilar de una sola sentada, podríamos decir, sino que nos dio apenas un poquitito, 10 versículos, para que nosotros tengamos una riqueza incomparable en nuestro corazón y que quedemos como con hambre y con sed de la palabra de Dios y que sigamos buscando alimentarnos cada vez más de esa santa palabra de Dios. Vamos a hacer un análisis desde el punto de vista de la fe. No es un análisis para nada historiográfico, ni científico, ni con nada que tenga que ver con la sola razón, más que la de esta habilidad que nos ha dado Dios para que desde la razón misma, junto con la fe, podamos entender esta palabra de Dios para nosotros. Vamos a entresacar los puntos más importantes y más significativos de esta lectura del día de hoy. Vamos a exprimir, como a sacarle todo el zumo, todo el jugo que tienen estos 10 versículos de la palabra de Dios, del Evangelio de San Juan. Aquí podríamos quedarnos años sin parar, meditando en cada una de esas expresiones que se encuentran en estos 10 versículos, porque la palabra de Dios es palabra divina, ¿cierto? Tiene la profundidad que el ser humano con su capacidad nunca va a poder desentrañar plenamente, pero hasta donde el tiempo nos lo permita y hasta donde nuestra capacidad limitada también nos lo permita, vamos a meditar en este pasaje de Juan 10, 1 al 10, para que saquemos allí muchas enseñanzas valiosas, muchas perlas preciosas para nuestra vida. Comienza el Evangelio diciendo: Jesús dijo a los fariseos. Los fariseos ya eran personas de fe. Los fariseos hacían parte de una de las sectas de la religión judía más estrictas que había en relación con el cumplimiento de la ley. Saulo de Tarso, por ejemplo, el que más adelante llegó a ser Pablo, cuando al tener un encuentro con Cristo, cambió su vida y empezó pues su proceso de conversión y se hizo cristiano, católico, y terminó pues siendo uno de los más grandes evangelizadores que la iglesia ha tenido. Saulo era perteneciente a esa misma secta de los fariseos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, desde el versículo 25 en adelante, se nos narra, se nos muestra cómo este Saulo de Tarso estaba presente cuando asesinaron a Esteban, el primer mártir que, como parte ya de la iglesia de Cristo, ofreció su vida por la fe cristiana. Y Saulo, que estaba allí presente, hizo con su presencia aprobación de lo que estaban haciendo estas personas que a pedradas mataron a Esteban. Eso porque ya pertenecía Saulo, así también pues como los fariseos lo hacían, a este grupo de personas que ya tenían una fe, creían en Dios y pensaban que estaban haciendo lo correcto, pensaban que estaban en la religión correcta. Pues a esas personas es a quienes Jesús les dirige estas palabras en Juan capítulo 10. Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro a ustedes, a los fariseos, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Hay una puerta que conduce al redil, al rebaño de Cristo. Los que no entran por esa puerta no son verdaderos pastores, son ladrones y son bandidos que quieren solamente robar y destruir. Entonces, ojo, hay un redil que es como la cerca que encierra pues el rebaño, que protege el rebaño, y ese redil tiene una puerta. Jesús está diciendo que el que no entra por ahí, el que no entra por esa puerta, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por esa puerta, ese es el pastor de las ovejas. O sea que hay unas ovejas en ese redil que pertenecen a un pastor. A ese
a ese que entra por la puerta, a ese que es pastor, le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Aquí ya se nos permite ver no solamente un rebaño con ovejas, no solamente un redil, que es como la cerca que encierra y protege esas ovejitas para que no se dispersen y se pierdan y para que no se las coman los lobos, y una puerta, ¿cierto? Pero también aquí este pasaje ya nos permite ver a dos personas, no solamente el pastor, sino también al que cuida de esa puerta y la abre para que el pastor entre y cuide a las ovejas. En relación con el redil de Cristo, hay entonces unas ovejas, un solo redil, una puerta, una sola puerta, y un cuidador de la puerta, un portero. Aparte del rebaño de Cristo, menciona también Jesús ladrones y bandidos, que son aquellos que no entran por esa puerta, a aquellos a las que las ovejas no escuchan, porque no reconocen la voz de estos, porque solamente reconocen la voz del pastor. Entonces, hay dos personas que sí tienen que ver con el rebaño de Cristo. Uno es el pastor, otro es el que le abre la puerta al pastor. Y ese portero, ese que tiene las llaves para abrirle al pastor, es hombre de confianza del pastor, porque le abre la puerta al pastor y se asegura que las ovejas estén protegidas. Ustedes se acuerdan en Mateo capítulo 16, versículos del 18 al 19, ¿qué le está diciendo Jesús a Pedro? Le está diciendo Jesús a Pedro: yo a ti te digo que tú eres Pedro. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Así lo encontramos en Juan 1:42. Pero Jesús aquí le está recordando por qué allá en Juan 1:42 le había cambiado el nombre. Porque Pedro se iba a convertir en piedra sobre la cual Cristo iba a fundar la propia iglesia de Cristo. No la de Pedro, la de Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré. Cristo está diciendo que sobre la piedra de Pedro, Cristo mismo va a edificar su iglesia. Tú eres Pedro, y yo te digo que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús, que es la piedra angular, como le encontramos allá en Efesios 2:20 en adelante, cuando los hermanitos protestantes pues se confunden porque se habla de Cristo como piedra angular y niegan entonces que Pedro sea piedra, y por eso mañositos como son, no hablan de Pedro como piedra, sino como roca o como piedrita pequeña. Son hasta tiernitos estos protestantes, hombre. Se confunden, pero Cristo, que es la piedra angular, está señalando a Pedro como piedra. Está señalando a Simón, hijo de Jonás, como Kefa, como piedra sobre la cual el mismo Jesús va a edificar su iglesia. La piedra angular señala, establece, fundamenta a Pedro como la piedra base sobre la cual va a edificar su propia iglesia. Pero no solamente es eso, sino que dice después el versículo 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves. Aquí Jesús está hablando de Pedro como el que tiene las llaves de esa puerta que es el rebaño de Cristo, que es el redil mejor el redil del rebaño de Cristo, que es hombre de confianza del pastor, porque el pastor le dio las llaves y ese pastor conoce al portero y el portero sabe quién es el pastor y le abre la puerta a ese pastor para que pase y cuide a sus ovejas. Y ese pastor le confió también la tarea al portero de que mantenga a los bandidos y ladrones afuera del rebaño de Cristo, que es el pastor. Entonces, se habla ya de un pastor, del que sabemos nosotros que es Cristo, por supuesto. No es el pastor lobo que fundó su propio changarrito para ganar diezmos, colectas, pactos, alianzas, todas esas cosas que se inventan porque no adoran al Dios verdadero,
sino al Dios dinero, tal y como lo encontramos en pasajes como Efesios 5:5 y Colosenses 3:5, donde se nos habla claramente de la avaricia por el dinero como la verdadera idolatría. Ellos que nos llaman a nosotros idólatras por tener simplemente imágenes como representación, pero lo dicen es para ocultar que los verdaderos idólatras son ellos, porque no pueden evangelizar sin recibir diezmos, alianzas, pactos, todas estas cosas que se inventan. Cristo, el pastor, le encomendó a Pedro mantener a todos esos ladrones y bandidos afuera del rebaño de Cristo y proteger las ovejas. Y ese pastor, el pastor verdadero que es Cristo, confía plenamente en ese portero. Entonces estábamos leyendo allí, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Sabemos que es Cristo, ¿cierto? No es el pastor que se autoproclamó pastor y fundó su propio changarrito, y que cuando se pelea con otro, con el que trabaja allí mismo en su changarrito, este otro va y se autonombra pastor y funda otro changarrito, como ya lo hemos visto pues aquí en nuestro pueblito de Lenore City y de Loudoun, y como se ve también en todos los otros lugares, y que ya por eso suman más de 70,000 sectas protestantes, todas ellas con autonombrados pastores y proclamándose iglesias de Cristo, pero son en realidad ladrones y bandidos. Al pastor, le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Entonces, la puerta no se abre sola, la puerta la abre alguien que es un hombre de confianza del pastor. Y por eso Mateo 16:19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Dicho de otras palabras, cuando al que tú le quieras abrir, entrará. Al que tú no le quieras abrir, se quedará fuera. Lo que tú quieras dejar pasar, pasará. Lo que tú no quieras que pase, no pasará, ¿cierto? Y cuando, sigue el pasaje, y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, como lo hacen los pastores, por supuesto, los pastores verdaderos, y ellas lo siguen, porque conocen su voz, pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Una clave aquí es que las verdaderas ovejas de Cristo, que es el buen pastor, no siguen la voz de extraños, no siguen las enseñanzas de los que son ladrones y bandidos, que se autoproclaman pastores y que enseñan lo que les da la gana. ¿Por qué hay sectas protestantes con mucha gente que inclusive antes eran católicos y que están ahorita en estos changarritos? Porque eran ovejas en este redil, pero empezaron a escuchar la voz de extraños, de ladrones y de bandidos, y terminaron entonces extraviadas en estos rebaños, entre comillas, en los que les roban la lana y las extorsionan y las manipulan y les lavan el cerebro y las ponen a escuchar solamente una voz, no ya la voz de Cristo, el buen pastor, ni la voz de los pastores que Jesús mismo ha establecido en su único rebaño, sino la voz del extraño que se las llevó con engaños, y estas ovejas, por ingenuas y por ignorantes, terminaron escuchando esa voz de ladrones y bandidos y se apartaron del rebaño de Cristo. Jesús, sigo con el pasaje, Jesús les puso esta comparación, pero ellos, los fariseos, no entendieron lo que les quería decir. Eran expertos en las Sagradas Escrituras, al menos eso pensaban, y no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Cualquier parecido con los protestantes, de manera especial con los pastores protestantes que se creen expertos en las Sagradas Escrituras, pero que no las entienden, es pura coincidencia, ¿cierto? Por eso añadió Jesús, lo tuvo que hacer con caricaturas y con muñequitos, con figuritas para que lo entendieran los fariseos. Así nos toca a nosotros los católicos, cuando defendemos la fe, hacerlo de la manera más simple, más clara posible, más elemental posible,
para que estos pobres hermanitos protestantes, tanto los autonombrados pastores como las ovejas perdidas que lo siguen, lo puedan entender. Por eso Jesús tuvo que añadir lo siguiente: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Aquí Jesús está diciendo entonces, no solamente en el pasaje de Juan 10, 11, cuando se dice Cristo mismo se autonombra él buen pastor, porque es Dios con nosotros, por supuesto. El único autoproclamado pastor al que le creemos es a Cristo, porque Él es Dios, ¿cierto? Él es Dios con nosotros. Y Él mismo se está proclamando pastor cuando dice en Juan 10, 11, yo soy el buen pastor. Es un autonombrado pastor, el único autonombrado pastor al que nosotros le creemos, las ovejas de Cristo, porque Él es el verdadero pastor. Él es Dios, la verdad infinita, la verdad suprema que no puede engañarse ni engañarnos. Pero los otros autonombrados pastores, dice Jesús, son ladrones y bandidos. Lo mismo que hace un asaltante cuando agarra un arma, un cuchillo o una pistola y amenaza a otra persona para quitarle su dinero. Es lo mismo que hace un autoproclamado pastor protestante cuando con la Biblia en mano y con muchas enseñanzas en contra exclusivamente de la Iglesia Católica, no de ninguna otra iglesia o religión más, sino en contra única y exclusivamente de la Iglesia Católica, asalta y roba a sus seguidores a precio del diezmo, los pactos, las alianzas, las colectas, los sacrificios, las primicias, etcétera, etcétera. Es un asaltante, es un ladrón y un bandido que no necesita tener un cuchillo o una pistola, sino una Biblia bajo el brazo y aprenderse 2 o 3 citas bíblicas y salir entonces a adorar al Dios dinero, porque el mal, la raíz de todos los males es el amor al dinero, nos lo dice 1 Timoteo 6:10, y esa raíz de todos los males, que es el amor al dinero, está en el corazón de todos los pastores protestantes, porque por eso es que fundan sus propios changarritos, para beneficiarse económicamente de eso. Y a las ovejas que tienen el mal hábito de escuchar la voz de los extraños, es a las ovejas a las que se roban para robarles la lana y para aprovecharse de ellas. Porque esas ovejas tienen el mal hábito de escuchar la voz de cualquier extraño, no les importa que sea un ladrón o un bandido con el nombre autoproclamado de pastor. Jesús está diciendo, además de que Él es pastor, nos está diciendo también ahí en el versículo 7, yo soy la puerta. En el versículo 3 nos había dicho que hay alguien que abre la puerta y que cuida la puerta. Pedro, al que Cristo mismo le dio las llaves. En el versículo 7 dice Jesús, yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. Los protestantes creen a ciegas en lo que sus pastores les dicen, pero esos pastores no tienen la llave de la puerta. Esos pastores no son pastores señalados por Cristo, son autoproclamados pastores. Y sin embargo, los protestantes que lo siguen están confiados en que en esos changarritos ya encontraron la salvación. Ni siquiera que la van a encontrar, ya la encontraron, porque dice, nosotros ya somos salvos. Gloria a Jehová, aleluya. Estábamos en la oscuridad y ahora hemos encontrado la luz. Gloria a Jehová, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pero ellos no pueden tener la salvación porque ni tienen la puerta, ni tienen al que cuida la puerta, ni son verdaderos pastores. Tienen ovejas, inclusive algunas ovejas que se extraviaron del rebaño de Cristo porque tienen el mal hábito, como decía, de escuchar a pastores autoproclamados que son ladrones y bandidos, que son extraños, y tienen el mal hábito, estas ovejas, de escuchar esas voces y se extravían, se pierden. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo era niño, hace mucho tiempo atrás,
y acá con Milton nos estábamos riendo de eso, de la, de la cantidad de años que tengo ya. Una de las advertencias que más me hacía mi mamá sobre todo, y también a mis hermanos, era: no hablen con extraños, no escuchen a extraños, no se acerquen a extraños, no reciban nada de extraños. Y a medida que yo iba creciendo, iba conociendo casos de niños que no siguieron esa advertencia de sus papás, o a quienes sus papás no les dieron esas advertencias y terminaron mal, desaparecidos, se perdían por tiempos y aparecían violados o violadas, o se los raptaban y después la policía los tenía que recuperar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esos niños ingenuos, ignorantes, tercos, desprevenidos, escuchaban la voz de extraños. Algo similar ocurre con estas ovejas que, siendo ovejas de Cristo, no hicieron caso a la advertencia que Jesús les estaba dando de no escuchar la voz de extraños y terminaron como bautistas, pentecostales, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, de la luz del mundo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Sencillamente porque no hicieron caso de la advertencia de Cristo de no escuchar la voz de los extraños. Los extraños, los que no entran por la puerta que Cristo mismo es y a quien Pedro está asignado de abrir y de cerrar, porque a Cristo le pareció bien darle las llaves a Pedro para que fuera el portero de esa puerta que es Cristo mismo. Los que no entran por esa puerta que es Cristo, los que vienen con una doctrina diferente, son voces extrañas, ladrones y bandidos. En una ocasión les invitaba a los hermanitos protestantes que me escuchan, porque yo sé que me escuchan varios y se los agradezco muchísimo, y nunca tengo en mi corazón el deseo de ofenderlos y de hacerlos sentir mal, aun cuando a veces hablo un poquito fuerte y uso expresiones un poquito fuertes, pero no son nunca insultos, ni malas palabras, ni maldiciones, sino palabras fuertes como para sacudirlos y para que se den cuenta que están engañados, están adorando a Cristo donde no se debe adorar a Cristo, donde no está Cristo verdaderamente presente. A esos hermanitos protestantes que me escuchan y a los que quiero mucho, y por eso es que persevero en este ministerio de la apologética y de la evangelización, y que oro mucho a Dios por ustedes para que puedan regresar a este rebaño de Cristo. A esos hermanitos protestantes les decía yo en una ocasión, los invitaba, les proponía en una ocasión que hicieran el intento, el experimento de no pagarle al pastor de su iglesita el diezmo de una semana, o de 15 días, de una quincena, o de un mes, o de 6 meses, a ver cómo les va. Y yo no sé si alguno haría la prueba, pero nada más por curiosidad, pues, no porque crean que yo les estoy diciendo la verdad, no me crean a mí, pues, pero nada más hagan la prueba. Prueben a ver si no le dan dinero al pastor por una semana, por una quincena, por un mes, por 6 meses, a ver cómo les va. A ver si el pastor está interesado por su alma y por su salvación, o está interesado es por otra cosa. Hagan la prueba nada más y me cuentan. O háganla más fácil, pues. En la Biblia, el diezmo sí existe, en el Antiguo Testamento, y existe para los levitas, para las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y no es en dinero, sino que es en especies, en animalitos que se llevaban al templo para que tuvieran comida los pobres, los levitas que no tenían parte de la heredad en la tierra prometida, y los pobres, las viudas, los extranjeros, los huérfanos. Era en animalitos o en productos del campo, como granos, frutas, por ejemplo. Hagan la prueba un día ustedes, hermanitos protestantes, y llévenle al pastor el diezmo en maíz, o en frijoles negros, por ejemplo, o en tortillas, o llévenle una gallina, o llévenle carne, algo así. Llévenle frutas, llévenle un racimo grande de bananas, a ver qué cara les hace el pastor. A ver si queda muy complacido porque ustedes están llevando el diezmo así. Así era como lo llevaban
aquellos que seguían verdaderamente la enseñanza del diezmo, tal y como Dios, Yahvé o Don Jehová, como lo llaman ellos, les había mandado, ¿sí? Hagan la prueba y se van a dar cuenta, hermanitos, que lo que está diciendo Jesús aquí es verdad. Son ladrones y bandidos los que no entran por esa puerta que es Cristo mismo y que no están aceptados por aquel que cuida la puerta, a quien Cristo mismo le pareció bien darle las llaves, que es Pedro, el Papa. Por eso el único rebaño de Cristo es la iglesia. Por eso el único representante de Cristo en la tierra que tiene sucesión directa desde que Cristo señaló a Pedro como representante suyo es el Papa. En este momento el Papa Francisco, que hace parte de una lista de 266 pontífices o papas o santo padres, como ustedes lo quieran llamar, desde San Pedro hasta el Papa Francisco, 266 papas en una lista ininterrumpida, interminable, es decir, que no se ha terminado. El Papa Francisco, el único que recibió como Papa, como sucesor de San Pedro, las llaves de la puerta que conduce al reino de los cielos, que es Cristo mismo, esa puerta. Los demás, autoproclamados pastores, son ladrones y bandidos. Y vamos a terminar entonces con esta ideita del Evangelio de San Juan que estamos leyendo. Decíamos que, siguiendo allí el versículo 7, yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Los pastores protestantes ya le aseguraron a sus seguidores, pobrecitos, ignorantes e ingenuos, necesitados, eso sí, de la gracia de Dios, de lo cual se aprovechan estos autoproclamados pastores, que son en realidad bandidos y ladrones. Les aseguran y les hacen creer que ya están salvados, leyéndoles pasajes fuera de contexto, como Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10. Porque si crees en tu corazón que Cristo es el Señor y confiesas con tus labios que el Señor lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Serás en futuro. Pero ellos se lo hacen creer a los pobres seguidores suyos como si ya lo son, por el solo hecho de que se alejaron de la Iglesia Católica y se metieron a ese changarrito. Ya son salvos, salvos, siempre salvos, y que no tienen entonces nada más que, ya no tienen nada más que hacer porque ya son salvos, ¿cierto? Leyendo pasajes como estos. A ver qué pastor protestante no se ha aprovechado de Romanos 10, del 9 al 10, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. ¿Tú crees que Cristo es el Señor? Sí. ¿Tú confiesas que el Señor lo resucitó de entre los muertos? Sí. Ya eres salvo, gloria a Jehová, aleluya. Págame aquí tus diezmos y, como les digo, hagan la prueba. Llévenselo un día en especies o no se lo paguen. Díganle, pastor, estoy ya entendiendo las escrituras y no aparece el diezmo así como usted nos lo cobra, en dinero y por cada entrada de dinero que nosotros tenemos. Entonces no se lo voy a pagar, pero voy a seguir congregándome aquí en la iglesita suya. A ver qué les dice. No les quiero adelantar por dónde los va a mandar o para dónde los va a mandar. Pero hagan la prueba pues y nos cuentan después. Hasta si quieren que tengamos así un programa de testimonios de aquellos que hicieron la prueba y quieren venir después a través de la radio a contarnos cómo les fue, bienvenidos, ¿ok? El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. ¿Qué viene ese ladrón, que es el autoproclamado pastor? ¿Qué viene a robar? Viene a robar la oveja de Cristo, del redil de Cristo, del rebaño de Cristo, para llevárselo a su propio rebaño. Viene a robarse en primer lugar a la oveja. Viene a robarse también la fe que sembraron nuestros padres desde hace 2000 años, que se ha venido transmitiendo de generación en generación.
vienen a robarse esa fe, vienen a matar la gracia de Dios en las personas, vienen a matar la presencia de Dios en las personas, porque al decirles que ya no necesitan confesarse, porque no se deben confesar con un hombre que es más pecador que ellas y que lo tienen que hacer directamente con Dios, dejan que esas personas mueran en el pecado mortal, y no se salven. Vienen entonces a matar la gracia de Dios, a matar la presencia de Dios en estas personas, y vienen a destruir familias enteras, a destruir matrimonios, vienen a destruir la convivencia entre las personas, vienen a destruir la paz en el corazón de aquellos a los que les siembran tanto odio, porque no pueden evangelizar si no es hablando mal en contra única y exclusivamente de la Iglesia Católica. Por eso ellos, que son ladrones y bandidos, solo vienen a robar, a matar y a destruir. Jesús, que es el buen pastor, Jesús, que es la puerta, ha venido para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Podemos dejar aquí este corto pasaje, esta reflexión mejor corta sobre el pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Podríamos, como decía, seguir por años sin término, meditando nada más en estos 10 versículos, porque la palabra de Dios es infinitamente rica y siempre que uno la lee con un espíritu abierto a la verdad plena, va a encontrar siempre nuevas enseñanzas de este Dios que ha enviado a su Hijo Jesús para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Yo los invito ahorita a que escuchemos una canción en la que está presente no solamente Cristo, que es nuestro Salvador, sino aquel a quien Cristo también le confió su venida al mundo, la Santísima Virgen María. Es una canción bellísima que nos habla de toda la historia de Jesús contada por su testigo ocular más fiel y más cercana, que fue la Santísima Virgen María, y se llama El Diario de María. Y esta canción nos va a dar entrada para que en los minutitos que nos quedan de esta catequesis la podamos dedicar al tema que tengo preparado para ustedes en esta catequesis del día de hoy. Tanto llanto, parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús.
ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino que dio de comer a 1 millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente. Río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, duérmete, mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret, aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Así con esa canción bellísima que nos habla de la experiencia de fe y de la experiencia de amor incomparable que la Santísima Virgen María tuvo al lado de su Hijo Jesús. Y digo incomparable porque nadie más que ella, a lo largo de toda la historia del cristianismo, de toda la historia de la humanidad inclusive, va a poder nunca vivir lo que ella vivió como Madre de Cristo, como primera discípula, como primera creyente, como primera evangelizadora, como primer templo del Espíritu Santo. María es la primera en todo. Vamos entonces a introducir este tema que tiene como razón de ser, primero, la solicitud que varios feligreses de aquí de Santo Tomás, así también como algunos otros que me he encontrado en parroquias en las que voy a celebrar misas u otros sacramentos, también me han pedido. Es el tema, de la Santa Cruz. Y primero, por esa solicitud que varias personas ya me han hecho. Segundo, porque es para mí el tiempo perfecto para introducir este tema, ya que el domingo de resurrección, el mero domingo de resurrección, estábamos meditando acerca de cómo la cruz es el medio a través del cual nosotros podemos contemplar a Cristo resucitado. Dios mismo estableció la cruz como el medio a través del cual Cristo iba a salvarnos e iba a llevarnos a la resurrección, resucitando Él mismo después de haber muerto en la cruz. De tal forma que la cruz se convirtió no solamente en la señal del cristiano, en señal del seguimiento de aquellos que queremos seguir a Cristo, valga la redundancia, que es una de las definiciones o uno de los sentidos de la palabra cristiano, seguidor de Cristo o discípulo de Cristo, sino que es también la cruz el medio a través del cual nosotros podemos convertirnos en otros Cristos, porque la definición de cristiano tiene también este significado, otro Cristo. Y cuando Jesús mismo nos está diciendo en Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, no solamente nos está llamando a ser seguidores suyos, sino a convertirnos en otro Cristo,
para los demás, en otro Cristo en nuestra vida cristiana. Por esa razón es que me parece supremamente pertinente y perfecto, ahora cabe muy bien en este tiempo de la Pascua, cuando ya meditábamos que sin crucifixión no puede haber resurrección, ni para Cristo, ni para nosotros, porque así fue como Dios mismo lo estableció. Vamos entonces a introducir este tema que les tengo y que es el comienzo pues de esta catequesis que iniciamos el día de hoy, que es el de la Santa Cruz. La Santa Cruz o el Santo Crucifijo. ¿Qué diferencia hay entre cruz y crucifijo? La cruz es el solo objeto, independiente del material que sea, de madera o de metal o de cerámica o de papel o de oro, etcétera, que no tiene la representación del cuerpo de Cristo a través de la imagen pues del Cristo allí colgando. Eso es la Santa Cruz, ¿sí? Cuando vean ustedes nada más una pieza vertical cruzada por una pieza horizontal y nada más está así solita, esa es una cruz. Pero cuando ustedes vean esa misma pieza horizontal con esa pieza vertical y que cuelga de ella la representación del cuerpo de Cristo, como cuando estaba colgado en la cruz, muriendo en la cruz o ya muerto en la cruz, a eso se le conoce como crucifijo, ¿sí? Entonces cruz, la cruz solita, crucifijo, la cruz con la representación, ojo, la representación de la imagen de Cristo colgado en la cruz, muerto por nuestra salvación. ¿Por qué es importante este tema? Porque hay muchos hermanitos protestantes que no aceptan la cruz y menos el crucifijo. Sí hay hermanos protestantes que tienen en sus iglesitas la cruz, pero ninguna secta protestante acepta o permite el crucifijo. Aceptan la cruz, pero no aceptan el crucifijo, es decir, no entienden y nos critican y nos atacan y nos calumnian a nosotros los cristianos católicos, porque además de aceptar la cruz, aceptamos también mantener en la cruz la representación del cuerpo de Cristo a través de la imagen de un hombre que está allí colgado, agonizando o ya muerto, ¿sí? Dicen ellos entonces, como calumnia, como simple mentira, ataque que ellos lanzan en contra de nosotros, que nosotros los cristianos católicos, bueno, ellos no dicen que nosotros somos cristianos, nosotros los católicos, paganos, dicen ellos, tenemos un Cristo muerto, o tenemos un Dios muerto, o que para nosotros Dios no resucitó, Cristo no resucitó, porque todavía tenemos un Dios muerto, un Cristo muerto, colgado de la cruz. Y por eso ellos, los poquitos que aceptan la cruz, ni por la cabeza se les pasa algún día tener ellos un crucifijo expuesto sobre sus pechos o allá en el changarrito pues en el que ellos predican mentiras, porque para ellos ya tener la cruz es más que suficiente, los que la aceptan, y los que no la aceptan la rechazan, por supuesto, pero tanto unos como otros no aceptarían de ninguna manera tener la imagen de Cristo muriendo en la cruz o ya muerto en esa cruz pues que ellos tengan sobre sus pechos o en los changarritos. Suelen decir entonces ellos, así como en ideas que se les ocurre, pero que no están en la Biblia, la cruz es el arma que mató al Salvador. Por eso no la aceptan, porque la cruz es un arma en la que Cristo murió. El demonio mató a Cristo en la cruz, por eso no aceptan la cruz. Dicen también, no se puede usar la cruz porque la propia Escritura la ha maldecido, dicen ellos, cuando citan Deuteronomio 21, del 22 al 23, que dice en realidad, maldito el que cuelga de un madero. No está diciendo aquí Deuteronomio, maldito el madero en el que cuelga un hombre, sino maldito el que cuelga de un madero. Pero ellos pues a su voluntad y conveniencia malinterpretan este pasaje como lo suelen hacer, ¿sí? Dicen también entonces que si nosotros tuviéramos a nuestra mamá o a nuestro papá que fueron asesinados por un cuchillo o por una pistola, si nosotros tendríamos una imagen de un cuchillo o de una pistola colgada en nuestro pecho o expuesta en nuestros lugares de culto, de adoración, que son los templos. Estas son las ideas
de los hermanos protestantes en contra de la cruz. Y cuando nosotros, por ejemplo, trazamos sobre nosotros la señal de la cruz, afirman ellos que lo que nosotros estamos haciendo es invocar al demonio o invocar la muerte, porque la cruz es signo de muerte. Voy a dejar esta parte de este tema introducida allí, nada más presentando las ideas de los hermanitos protestantes, todas estas ideas dichas por ellos sin usar la Biblia, nada más de su propia idea, de su propia mente sacan estas reflexiones o de lo que el pastor les ha dicho. Y para la próxima semana entonces vamos a dar respuesta a estas objeciones y vamos a seguir avanzando en este tema. Por lo pronto les deseo que sigan celebrando con mucha alegría la Pascua y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. ¡Feliz semana! Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.